Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. No sé, en el momento en que ustedes nos estén viendo, me da pues muchísimo gusto trabajar con ustedes eh, porque me encanta todo lo que tiene que ver con el proceso educativo. Yo soy la maestra Gloria Luz Pérez González, soy pedagoga y siempre una de mis actividades fundamentales y que me da muchas satisfacciones dar clase. Estuve algunos años trabajando en cuestiones de investigación, dando clases, seminarios de titulación, coordinando titulaciones y toda la parte didáctica también ha sido la fuente de muchas satisfacciones. Durante muchos años que tengo en la docencia, me inicié en 1990 y bueno, pues más o menos para que ustedes calculen, ¿no? El tiempo que tengo, pues, de colaborar en diferentes áreas de los procesos educativos, desde clases como tal hasta algún puesto administrativo que he tenido en los últimos años. Actualmente tengo una dirección de educación básica de preescolar y recientemente, antes de esta dirección, estuve en la coordinación administrativa de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, México. Por lo tanto, les estoy saludando desde la Ciudad de México y pues me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este módulo de evaluación de los aprendizajes. Espero que aprendamos mucho ustedes y yo. Si tienen alguna duda o cuestionamiento o acompañamiento que requieran, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche en el link que ya les envié en la plataforma. Les deseo mucho éxito. Y pues básicamente las recomendaciones que yo les hago es, pues, checar este video. Voy a tener siempre un apoyo de alguna presentación, revisen la presentación. El resumen ejecutivo, que a veces me cuesta trabajo que sea tan resumen, pero yo sé que debe ser un resumen ejecutivo. Subrayen y si lo pueden imprimir y si no, a través de las cuestiones digitales también podemos subrayarlo, resaltarlo, ir siguiendo conmigo en la presentación y cada sesión les voy a recomendar en dónde poner atención para responder la evaluación. En este caso, hay una parte inicial teórica del resumen ejecutivo donde les hago algunas preguntas en la evaluación. Por favor, les pido que pongan mucha atención. Y por otra parte también, ya la mitad de la autoevaluación estarán las preguntas que retomo de mi presentación para que ustedes puedan tener una idea de qué y cómo responder. Ustedes saben que tienen un ciclo, ¿no? Yo sugiero que respondan las autoevaluaciones cada semana para que no se les cuente todo hasta el final. Entonces, pues, dicho lo cual, y después de presentarme como pedagoga, como maestra en la administración de instituciones educativas y como acabo de terminar mi titulación de doctorado, hice mi examen profesionales en educación. Entonces, como ven, todo esto me llena, me hace muy feliz y espero poder contagiárselos a ustedes. Atrás puse estoy también aquí, tengo por ahí una actividad interesante en lo que es el diseño instruccional y educación a distancia desde hace tiempo. Entonces me gusta por ahí de repente variar un poco, ¿no? Estos fondos, estas presentaciones. Y es muy bonito el fondo que tengo, que pues es nuestro planeta Tierra hermoso, el universo, y así de grande es el universo de la evaluación. Y bueno, hay diferentes enfoques de la evaluación. Hay evaluación institucional, todo lo que tiene que ver con acreditaciones, y hay evaluación de los aprendizajes, que ese es el título que modela nuestro contenido durante estas 4 semanas. Y pues sobre este gran universo de la evaluación, pues les quiero hacer la presentación de esta mañana. Permítanme un momento. Voy a compartir mi pantalla.
y pues me parece que ya en este momento empezamos a revisarla. Ahora sí. Lo que corresponde a esta semana tiene que ver con una aproximación conceptual, una revisión general de lo que es la evaluación del aprendizaje. Y bueno, yo quiero comenzar mencionando qué es la evaluación. Fíjense que el tema de evaluación es muy amplio como este universo, ¿no? Y bueno, hay diferentes definiciones de lo que es evaluación. Yo coincido con esta, en donde se dice que la evaluación es un proceso em, cuantitativo cualitativo, donde se da una interpretación y la emisión de un juicio de valor sobre un objeto de conocimiento. Y me parece que esas son las tres fases fundamentales en las que siempre me detengo cuando hablamos de evaluación. O sea, nosotros podemos hacer un análisis cualitativo, cuantitativo de un proceso. En este caso será un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero voy a generalizar un proceso y donde tendremos la oportunidad de hacer una interpretación de esa fase cualitativo-cuantitativa. Esto es muy importante. Sin interpretación no podemos continuar con la evaluación, porque a veces nos saltamos a la emisión del juicio de valor, que al menos en nuestro país, pues da por resultado una calificación de 5 a 10 generalmente, y un proceso de aprobación o de no aprobación, ¿no? Eso por nuestro sistema educativo nacional. Pero es muy importante hablar de la fase, eso lo vamos a ver en las siguientes semanas, de la interpretación. Finalmente, la evaluación te permite conocer la forma en que se ha desarrollado determinado proceso, que es el objeto evaluado, para mejorar o transformar y orientar la toma de nuestras decisiones al respecto. Y hay algo que me parece que es muy, pero muy, muy importante conceptualizar, ¿no? En esta parte y diferenciar desde el principio. La diferencia entre evaluación y medición. A veces tenemos, pues, por nuestras experiencias como alumnos, que evaluar y medir es exactamente lo mismo, y no. La parte de la medición se limita solamente a una descripción cuantitativa. No nos lleva por sí misma a una emisión de un juicio de valor sobre un objeto de conocimiento. El medir no tiene un fin propio, o sea, es parte del proceso de evaluación. O sea, yo diría en muchas ocasiones, primero observamos, después medimos, interpretamos y emitimos un juicio de valor. Entonces, en sí misma, la medición es una parte del proceso, una de las primeras fases del proceso. Y lo que hace es establecer una relación de correspondencia entre valores numéricos y cualidades o atributos de lo que pretendemos medir. O sea, es muy diferente el proceso completo de evaluación a la medición. La medición nos lleva solamente a una descripción cuantitativa y a ver la relación de correspondencia entre valores numéricos que un sistema educativo nos proporciona, una institución nos proporciona, y lo que queremos medir. Ujú.
Entonces tengo que partir de qué es la evaluación educativa. Vamos a empezar por ese rubro. Entonces, algo que es importante retomar es, estamos hablando de evaluación en educación. Y cuando hablamos de evaluación en educación, tenemos que entender que hay diferentes eh, procesos en los cuales podemos realizar evaluación educativa. Es decir, hay una evaluación que puede ser a nivel institucional, ¿no? A nivel de funcionamiento de una institución y hay evaluaciones institucionales externas e internas, ¿no? Ahí entran, por ejemplo, otros procesos, por ejemplo, los de acreditación. Si, por ejemplo, nosotros estamos hablando en específico del proceso de enseñanza-aprendizaje, la unidad que vamos a analizar a través de la evaluación educativa va a determinar qué información debemos obtener para poder hacer dicho análisis, qué juicios estamos emitiendo y la naturaleza de las decisiones que se vayan a adoptar a partir de esos juicios. Entonces, nos vamos a ubicar especialmente cuando hablamos de revisar objetivos, contenidos, metodología, materiales, recursos didácticos, el mismo sistema de evaluación y todo el funcionamiento de manera global. Entonces, esta es como una visión mucho más amplia y que va más allá del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los ámbitos y características de la evaluación, ¿no? En general, la evaluación educativa, bueno, que está integrada por el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es holística y es continua. Los ámbitos pueden ser en todos los tipos de conocimiento, teóricos, procedimentales o actitudinales. Y hay dos tipos, normativos o criteriales. Acuérdense que la evaluación normativa es cuando se compara el rendimiento de cada alumno con el logro del grupo. Y la criterial determina el nivel de competencia del alumno respecto a un objetivo fijado. Esa es la diferencia. O sea, yo puedo ver la comparación de rendimiento de una persona, de un alumno, respecto a todo su grupo. O por criterio, el nivel de competencia de un alumno, pero no respecto a su grupo, sino a un objetivo determinado. Es decir, para la lectura y escritura tienen que estar en este nivel. Entonces, cuando yo asumo evaluar el proceso de enseñanza, aprendizaje, voy a estar refiriéndome a un ámbito en específico. ¿Cuál es ese ámbito en específico? Primero, me tengo que situar yo, yo docente, mediador o encargado de dicho proceso. Entonces, me coloco yo frente al proceso de enseñanza y de aprendizaje. ¿A dónde me conduce? Pues cuando hablo ya de la evaluación del proceso de enseñar y de aprender, me voy a situar frente a ciertos contenidos que hacen presencia. Y esos contenidos, recuerden ustedes que hay de diferentes tipos. No hay un solo tipo de contenido. Eso es súper importante. Hay conceptuales que tienen mucho que ver y nos remiten a las cuestiones prácticas. O pueden ser contenidos de tipo procedimental, esos son otros. O pueden ser actitudinales que tienen que ver
con estas interacciones que tenemos o que realizamos, ¿no? A lo largo de ese mismo proceso. Entonces, eso es algo también muy importante que determinar. Ahora bien, cuando hablamos de contenidos, ahí es bien importante y bien interesante, sobre todo, ubicar que hay contenidos que van a poder, situarnos en diferentes áreas. Ejemplo, cognitivas, psicomotoras, de autonomía, de relaciones interpersonales y reflejarse, o de inserción social, y reflejarse en el proceso de evaluación. Esto, ojo, nos lleva a situarnos en un ámbito muchísimo más amplio del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esto me parece muy importante y muy interesante. Es decir, los contenidos no solamente son repetir fechas, no es solamente el saber hacer o el saber ser. Hay capacidades distintivas que nosotros queremos ver reflejadas en ese proceso de evaluación. ¿Qué debo considerar? Varios aspectos. Uno, primero, ¿quiénes son mis estudiantes? Porque si, por ejemplo, mis estudiantes estudian, ujú, trabajan o se dedican solamente a alguna actividad en específico o tienen un perfil específico, debo ser muy consciente de sus alcances, ¿sí? Eso también es muy importante. Ahora, los conocimientos previos y los nuevos, o sea, ¿qué se supone deben de saber, contar? ¿Qué les voy a presentar? Los objetivos educativos que se pretenden lograr, los tiempos, los recursos, los medios, la metodología y las características y criterios de evaluación. Aquí quiero hacer un alto en el camino, porque muchos, yo se los he dicho, muchos de nosotros, muchos de nosotros, hemos, vamos a decir que vivido, ¿no? Bajo la sombra de lo que antes era la práctica tradicional de la evaluación. Y pues esa práctica de muchos años para evaluar, por ejemplo, pues nos llevó a pensar que realmente, pues lo que teníamos prohibido era aprender, ¿no? Estas prácticas en donde el estudiante estaba, pues, sometido a ciertas situaciones, ¿no? Em, Antes se evaluaba al alumno, sus resultados, sus conocimientos en un ámbito solamente, o sea, o teóricos, o prácticos, o actitudinales, no en este englobe en general, o a las personas, ¿no? Y era para controlar, y controlábamos a través de una gama de instrumentos muy interesantes que, si los sabemos utilizar, son muy ricos para conocer ciertas áreas de saber. Por ejemplo, la evaluación que yo les propongo en esta primera semana
Es conceptual, porque justo el tema es acercamiento conceptual, revisión, y como tenemos poco tiempo para establecer, no hay entregas de actividades, sino solamente un examen, me queda muy claro que necesito que se lleven ciertos conceptos. Pero antes el instrumento se utilizaba sin estas finalidades específicas y pareciera que resaltaban solamente aspectos negativos. Y este control diferenciado, pues nos llevaba eh, a estereotipar, ay, aquí están los inteligentes y acá están los burros, ¿no? O sea, era así como, ay, muy bien, el que pudo, el que no pudo, ¿no? Y esto era estresante, desgastante y todo lo antes que pudieran poner ustedes en ese momento, ¿no? Era eh, una evaluación con, pues, con mucha carga de qué sé ante los demás, no qué sé para mí, ¿no? Para aprender. No había autoevaluación. Los primeros intentos de evaluación a muchos docentes o mediadores les daba miedo porque, ay, era como regalarles puntos. Pues sí, ¿cómo estableces el proceso de autoevaluación? Entonces hay que ser también muy cuidadoso con esto. Entonces, descontextualizaba el proceso de enseñanza-aprendizaje, se iba a un rubro evidentemente cuantitativo, nada más, sin un sustento ético, discontinuo y mucho menos pensar en las condiciones en las que se estaba aplicando. Hoy en día, a diferencia de esos primeros acercamientos pues, de la evaluación, ¿no? Me encuentro, o nos encontramos, con que hoy en día evaluar los aprendizajes nos permite autocorregir la acción educativa continuamente. Se da a lo largo de todo el proceso, no solo al final, ¿no? Es a lo largo de todo el proceso. Implica un sistema escolar con todos los agentes que intervienen. Permite regular y orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje al hacer evaluaciones formativas y continuas, o sea, desde el inicio más bien. Se articula en un marco de valores, también tiene un marco muy interesante es muy cuidadosa esa parte. Es integrado y coherente, no corta, ¿no? O sea, aprender no es solamente repetir algo, es comprender, es analizar, es hacer, es vivirlo, compartirlo. Y esto no solamente es una responsabilidad de los alumnos y de los profesores, es de ambos. Y se orienta a las capacidades y no solo a conductas o lo que a lo mejor hoy llegaste nervioso y te equivocaste al responder la primera respuesta, pues a ver, hay otra oportunidad, ¿por qué centrarnos solamente en una? Y que orienta no solo a los estudiantes, sino a todo el proceso que se está llevando a cabo. Además, hay que recordar algo que es sumamente importante. La evaluación cumple una función social. Fíjense que esta es la que a veces ocasiona más presiones. Desde la certificación de conocimientos por parte de las instituciones escolares, o sea, las instituciones te tienen que dar un certificado, ¿no? O sea, terminaste ahí, te dan algo que diga que tienes o posees esos conocimientos. Entonces, es una función social. Ante los demás saben si terminaste primero, segundo, tercero, si terminaste un lapso de educación primaria, secundaria, preparatoria. Pues sí, nos guste o no, tiene una función selectiva y jerarquizadora
Eh, Hay un aspecto, ¿no? Que es volverse un instrumento de poder o de control para el alumno. Así como dice un dicho, ¿no? En esta sociedad la mano que mece la cuna es la mano que mueve, ¿no? A todo ese mundo. En escuela, imagínense para nosotros, los que hacemos estos procesos, qué situación tan compleja. O sea, estamos hablando de una gran, enorme responsabilidad. ¿Quién la quiere asumir? Instrumento de poder. Chequen ese punto. Y como docentes, en muchísimas ocasiones, sabemos o no sabemos si evaluamos para comprobar lo enseñado o enseñamos porque tenemos que evaluar. Y créanme que para los maestros el proceso evaluativo es uno de los más desgastantes que hay. Y para el alumno, la evaluación no es el diagnóstico de lo aprendido, sino la razón para estudiar. Entonces es bien interesante cómo este tipo de situaciones cambian el sentido de la evaluación y nos remiten solamente a algunas áreas. ¿Qué es más importante? Saber en dónde me ubico, qué es lo que sé, o solamente para el momento, ¿no? Que me es útil. ¿Cuántos estudiantes solamente, o sea, sí sacan 10 para el examen, se preparan para ese momento, pero después ya no les preguntes? No hay un aprendizaje significativo, sino solamente para el examen, para la entrega, para la presentación, ¿ok? Por lo tanto, hay que recordar que la evaluación también cumple una función pedagógica. Y esta es una de las más importantes, más que la social, pero muchas veces nos vamos solamente, pues, con la social. La principal función pedagógica es reconocer el proceso de los alumnos. ¿Cómo es tu proceso? ¿En qué va tu proceso de aprendizaje? ¿Cómo va tu comprensión, la aplicación de esos saberes? ¿Sí? El funcionamiento de los procesos de aprendizaje. ¿Son funcionales para ti? ¿Son funcionales para mí? ¿Cómo estoy en ese rubro? Y lo más importante es su función pedagógica hacia la mejora continua. No es solamente, sacó 5. No. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Por qué el 5? ¿Cómo puedo ayudarte para que en la siguiente ocasión no, o sea, el 5 es un reflejo, es un resultado, pero me interesa el proceso? ¿Dónde tengo que apoyarte? ¿Qué tenemos que revisar para que ese proceso tenga o alcance la meta propuesta? Entonces, nos tenemos que hacer algunas preguntas. ¿Qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Y cuándo? Son 3 momentos muy importantes. La evaluación
ojo, puede ser diagnóstica para conocer cómo llegan mis estudiantes, cómo están. Formativa a lo largo de todo ese proceso. Y sumativa. La sumativa es la que engloba a través de muchos instrumentos, el que yo elija dentro de esa gama, para dar una resolución a todo lo que se trabajó durante un tiempo, un momento determinado, y que me lleve a pensar en que hay ya un resultado. Si me regreso a la pantalla anterior, aquí, ¿qué evaluar, no? Pues tiene que ver con esos contenidos que hemos estado mencionando. Y cuando preguntamos qué evaluó, pues puedo evaluar esquemas de conocimiento, progresos o grados en que se ha aprendido. Ahora, ¿cuándo? Al comenzar una nueva fase de aprendizaje que puede ser al cambio de un grado, al cambio de un semestre o cada mes al inicio de un tema nuevo. Formativa durante todo el proceso y sumativa al término de una fase de aprendizaje. Ahora el cómo es muy interesante, eso lo vamos a revisar también más adelante. Acuérdense que ahorita estamos viendo las bases, ¿no? Conceptuales. Em, la evaluación puede ser diagnóstica, formativa y sumativa. ¿Y cómo lo puedo lograr, no? Por ejemplo, en la fase de diagnóstico puedo evaluar, ¿cómo evaluar, no? Puedo consultar la historia escolar del alumno. En la fase formativa, pues, con pruebas, observaciones, informes, reportes que se entregan. Y sumativa al hacer la evaluación de todo su desempeño a lo largo del ciclo, no solamente por un tiempo. Y para ello, puedo valerme de diferentes técnicas, desde las formales, semiformales y las informales. Las informales tienen que ver con observaciones, con exploraciones, con preguntas. Las semi-informales con trabajos y ejercicios en clase, dentro y fuera de ella, con portafolios de evidencias. Y las formales con pruebas o exámenes, mapas, evaluaciones de desempeño, que eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Cuáles son los diferentes instrumentos que ocupan las diferentes técnicas de evaluación. Ahora bien, vamos con otro elemento. ¿Cuál es la función de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Porque ese es el nombre de nuestra materia. Entonces, por ejemplo, para la elección del tipo de evaluación, tenemos que revisar cuál es el objetivo de la misma y la perspectiva psicoeducativa. Por ejemplo, la evaluación inicial tiene una función diagnóstica y pronóstica. Esa es la verdad, ¿no? Esa es la función de la evaluación inicial. Y nos dice cuáles son los conocimientos o cuáles son las habilidades previas que tiene un alumno. La formativa tiene una función más bien reguladora y permite hacer ajustes, adaptaciones progresivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación sumativa hace el balance de todos los aprendizajes o conocimientos adquiridos. Ya con todo esto, podemos emitir un juicio de acreditación académica o no. Entonces, para poder elegir el tipo de evaluación, tenemos que ver cuál es la función de cada una, qué necesitamos nosotros conocer, cuáles son los objetivos y también nuestra perspectiva.
Desde, por ejemplo, el conductismo, pues da realce a los instrumentos, ¿no? De evaluación. Desde el constructivismo al tipo de contenidos, porque engloban varios contenidos, y es donde nosotros debemos de cubrir esa parte. En competencias, las evaluaciones de desempeño tienen una función específica. Entonces, tenemos que analizar primero cuál es la función de que va a tener la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué otro elemento es importante que analicemos de la evaluación de los aprendizajes? Bueno, que hay diferentes tipos. Hay autoevaluación, hay coevaluación, hay heteroevaluación. La autoevaluación tiene que ver, con, primero, honestidad, de ver hacia dónde apuntan nuestros saberes, más allá de, y la responsabilidad de autoaprendizaje, que eso es muy importante y que es todo un aspecto cultural. No es para tener 5 puntos más, un punto más, no. La autoevaluación es todo un proceso que me lleva a mi reconocimiento, a mi responsabilidad de cómo estoy yo observándome en mi propio andar, ¿no? Por el aprender. La coevaluación es también muy interesante, implica también madurez, compartir ideas, criticar posturas, ¿no? De otros y realizar productos en conjunto que nos lleven a situarnos, o sea, no criticar, es que esta idea estuvo mal, sino nuestro proyecto resultó, no resultó, ¿por qué razones? ¿No? Pero en conjunto. Y la que más trabajamos, la que más utilizamos y conocemos, pues es la heteroevaluación, la evaluación más académica, donde otro hace la interpretación de esos resultados, ese otro pues tiene más experiencia y nos ayuda a centrarnos en esta parte de los logros. ¿Qué podemos ir concluyendo en esta jornada? Pues lo siguiente, voy a hacer un poquito más pequeña mi pantalla ahí. No la pantalla, la presentación, para que me acompañen